Buenas tardes. Es un verdadero honor para mí estar nuevamente en Game Changers Fest. Quiero agradecerle muy especialmente a Andrés Mota y a todo el equipo de patrocinadores que hace posible este evento. Pero quiero empezar por decirles a todos los emprendedores que están hoy acá, ustedes son el reflejo de un país que quiere progresar, que se resiste a que le impongan formas de pensar restrictivas. Colombia es un país que piensa en grande, sale adelante y lo hace con sus emprendedores. Así que los felicito por estar nuevamente en Game Changers Fest. Yo quiero compartirles a ustedes una reflexión, y es desde el ámbito de la innovación social, en lo que estoy dedicado ya hace varios años. ¿Cómo podemos transformar el sistema educativo para formar más y mejores emprendedores? ¿Cómo podemos lograr que la educación sea un detonante de cambio para que desde la educación tengamos un ecosistema emprendedor? Y eso empieza por reconocer el momento que estamos viviendo hoy. Tenemos un mundo donde la inteligencia artificial está transformando por completo múltiples industrias. Está transformando por completo el trabajo, la interacción. Y esto implica que o nos adaptamos rápidamente o vamos a llegar tarde a esta revolución y por lo tanto seremos perdedores. Y entonces hay una pregunta que yo siempre le hago a los emprendedores. ¿Dónde estaban ustedes el 30 de noviembre del 2022? Algunos se acuerdan que ese día jugaba Polonia contra Argentina en el Mundial de Qatar y se iba a definir si Argentina pasaba o no a la segunda ronda. Y el mundo estaba muy atento a ese partido. Pero ese mismo día, Sam Altman salió a anunciar ChatGPT, una plataforma de inteligencia artificial abierta, de interacción múltiple, donde ya se estaban poniendo a prueba lo que se conoce como los LLMs, esos sistemas metodológicos de aprendizaje largo, donde la tecnología procesa información, aprende de la información y de las solicitudes que hacemos y nos empieza a responder en tiempo real nuestras demandas y solicitudes. Ese 30 de noviembre del 2022 empezó una revolución. Y es muy importante entender que de esa revolución se desprende una forma de rebarajar la forma en la que concebimos la educación, el empleo, los negocios, la comunicación y muy posiblemente la forma en la que concebimos la palabra sociedad. Si no lo entendemos, no vamos a dimensionar que esta inteligencia artificial, que hoy cada vez se ampara más en los modelos de inteligencia artificial generativa, va a terminar compitiendo con nosotros mismos, con nuestras propias habilidades y capacidades. Y muchas personas dicen, sí, esta revolución está ahí, pero no me va a tocar. Y entendamos que hay algo que ha cambiado drásticamente. La primera, que todas las transformaciones tecnológicas en la historia de la humanidad han sido para el hombre, han sido en favor del hombre o inclusive para sustituir la fuerza del hombre. La revolución del fuego nos permitió cambiar la forma en la que nos alimentamos, la forma en la que nos protegemos, la forma en la que nos movilizamos. La revolución de la rueda le permitió al mundo acortar distancias, transportar materiales, catapultar materiales, hacer grandes construcciones y tener la posibilidad de utilizar a los animales en locomoción con esta nueva tecnología. Desde luego, si pensamos, por ejemplo, en otra de las
revoluciones, si me ayudan aquí. Podría decirles la revolución digital, pero antes de ella la imprenta, donde empezamos por primera vez a almacenar conocimiento, a transmitir conocimiento y a masificar el conocimiento. Antes de la imprenta no teníamos ninguna manera de poder utilizar el conocimiento ancestral o el conocimiento de investigadores de otras latitudes para que la ciudadanía pudiera acceder a ellos de manera democrática, de manera fácil. Y si a eso le sumamos lo que vino después con la revolución industrial, que fue utilizar las máquinas para ser más productivos y crear asimismo el concepto de la clase media, de la clase emprendedora, de fortalecer el comercio mundial, de acortar las distancias del comercio mundial, pues nos damos cuenta nuevamente que la tecnología estaba en favor de nuestras propias capacidades. Lo que es la computación y la revolución de la computación nos permitió tener ya tecnología en nuestro propio espacio de trabajo. Nos permitió tener procesadores, almacenar información, multiplicar información y empezar a tener mayor interacción entre las personas. Desde luego la revolución digital, la que hemos vivido en los últimos 45 años, nos ha traído la posibilidad de, a través de mecanismos de interacción que empiezan con las conexiones a los protocolos de Internet, que después llegan a todo lo que es el protocolo IP y después el desarrollo de las redes sociales, todas están vinculadas a un elemento: hacernos a nosotros más eficientes. ¿Por qué es importante hacer este recuento? Porque todas las tecnologías que conocemos hasta ahora nos habían ayudado a superar la fuerza humana, pero nunca habíamos visto una revolución donde se estuviera de manera real y palpable la posibilidad de desplazar la inteligencia humana. Y entonces, si esto está pasando, la pregunta que muchos se harán: ¿realmente hay una amenaza con la inteligencia artificial? Aquí tenemos que darnos cuenta que tenemos que cambiar la forma de pensar, la forma de actuar y la forma de educar. Les voy a dar un ejemplo concreto. Esto que ustedes ven en pantalla, y no pretendo que lean los datos a tanta distancia, es un estudio que hizo el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, con algunos de sus socios de compañías de tecnología y compañías de analítica de datos. Ojo con lo que les voy a decir. En el próximo año y medio en el mundo vamos a ver que los empleos en marketing y publicidad pueden llegar a tener reducciones del más del 25%. En los próximos 18 meses es posible que los trabajos de analistas legales junior solo en los Estados Unidos se caigan en más de un 35%. En materia de auditoría contable, de actuariaje para niveles de aseguramiento, vamos a ver reducciones de la fuerza laboral superiores al 25 o 30% solamente en los Estados Unidos. Y esto en menos de 3 años desde que conocimos la plataforma de ChatGPT. Y hoy, esa forma de actuar de la tecnología nos obliga a todos y sobre todo a nuestros países a plantearnos cómo vamos a hacer para formar una nueva fuerza laboral capaz de adaptarse a estos cambios. ¿Y dónde va a estar la capacidad diferencial frente a estos cambios? Ahí es donde quiero decirles que hay que volver a la diferenciación más clara entre los humanos y las máquinas. Hay que volver a la esencia del humanismo. Y no hay, sobre todo en América Latina, sistemas educativos que se estén preocupando por esto con la velocidad que se requiere, porque tristemente muchos sistemas educativos están hoy capturados
por los sindicatos de maestros que siguen pensando en los años 80, en los años 70, que están altamente ideologizados. ¿Y qué demanda la revolución? Esta revolución demanda que la forma de aprender, que la forma de diferenciar, que la forma de analizar nos permita encontrar cuáles van a ser los espacios profesionales del futuro. Nos permita entender dónde la creatividad humana está por encima de la capacidad de aprendizaje rápido de las máquinas. Dónde diseñamos mentalmente, dónde somos capaces de ser más curiosos y dónde tenemos una diferencia de sensibilidad y acción y análisis que la que nos ofrecen las máquinas. Por eso, en este espacio, yo quisiera decirles qué requiere un sistema educativo. El sistema educativo hoy demanda con urgencia que frente a estos retos tengamos la capacidad de formar dos tipos de personas en una sola. El sistema educativo tiene que volvernos generalistas, donde nada sea indiferente. Por eso el acceso al concepto de cultura. La cultura como un todo. La cultura universal, verso de universalidad, es fundamental. Y esto tiene que ver con que, a diferencia de lo que muchos predican, tenemos que buscar que los niños desde edad temprana estén leyendo, estén conceptualizando y lo estén haciendo también de manera análoga. Leer en papel. Leer también a través de mecanismos distintos a un teléfono inteligente. De tal manera que la conexión cerebral con la proyección de la imaginación les permita dotar su capacidad humana de conocimiento y de procesamiento de sensaciones. Que vayan uniendo los puntos entre distintas áreas del conocimiento. Por eso me encanta esta foto cuando vemos a Leonardo da Vinci. Generalismo, pero al mismo tiempo también ser especialistas. Ser generalistas en el conocimiento y tener especialidades de aplicación. El sistema educativo tiene que hacerlo, es un deber que estas dos formas de pensar estén presentes y estén presentes casi desde el nivel preescolar de educación, donde tenemos la posibilidad que ese órgano que tiene 1300 gramos, que tiene más de 200 tipos de célula y que llamamos cerebro, en la etapa de mayor crecimiento no esté adormecido por el inicio de adicciones a la dopamina de las pantallas y por el contrario esté conectado con la capacidad de crear, de analizar, de soñar. Esto es vital. Si esto lo perdemos en el sistema educativo, llegaremos tarde en esta competencia. Y la especialización es porque vamos identificando también los talentos y asociando los talentos hacia las necesidades de la sociedad. Claro, con un énfasis en que lo básico, que es pensar empiece por el fortalecimiento de la corteza prefrontal del cerebro. ¿Cuántas veces estamos reflexionando sobre cómo esa corteza prefrontal, que nos ayuda a reconocer elementos, a procesarlos, a diferenciarlos, esté presente todos los días en nuestra forma de interactuar? ¿Cómo lograr que haya un trabajo mucho más socializado, personal, de contacto personal y no solamente alejado a través de las plataformas digitales, donde hoy podemos tener un hogar donde 4 o 5 personas se comunican a través del chat? ¿Cómo lograr que los profesores pasen de ser los que eran el repositorio del conocimiento a ser los curadores del conocimiento? Si no cambiamos esa forma de tener maestros adaptados a esta cultura, llegaremos tarde a la revolución y la vamos a perder. Pero entiéndanlo, ningún sistema educativo es mejor que la calidad de sus maestros. Y si queremos tener mejores maestros, tenemos que darle los incentivos de ingreso a todo el sistema profesional de aprendizaje y de transmisión del conocimiento.
que muchas veces se está perdiendo porque los maestros terminan siendo cooptados como agentes ideológicos cuando lo que realmente necesitan ser son un elemento de orgullo social para todos nosotros. Eso me lleva a decirles, ¿dónde está la pregunta de la creatividad? ¿Dónde vamos a detonar la creatividad? Porque si bien las máquinas hoy a través de la inteligencia artificial generativa son capaces de aprender a partir de la información disponible, esas máquinas pueden crear, pueden hacer cosas, pero no necesariamente van a tener la creatividad humana, porque hay algo que hasta ahora las máquinas no pueden hacer. No tienen la experiencia sensorial nuestra. Y es justamente esa experiencia sensorial la que nos hace distintos de las máquinas. El cómo sentimos, el cómo somos capaces de ponerle elementos éticos, morales, reflexivos frente al otro. Porque una máquina uno la puede programar para analizar las normas disponibles y uno le puede dar parámetros y patrones. Pero la creatividad humana está vinculada con un aspecto sensorial que es exclusivo nuestro. Y ahí es donde yo les diría, volver a ser capaces de entender los problemas sociales y resolverlos es algo que es exclusivo nuestro. Luego, si queremos que esa competencia frente a la inteligencia artificial para volverla al servicio nuestro y no sencillamente doblegarnos, parte de la base que los emprendedores, sean emprendedores empresariales, sean culturales, sean científicos, sean políticos, en cualquier área donde queramos transformar para bien, el concepto es el de la innovación social. Leonardo da Vinci, que muchas personas piensan que son cientos de obras las de Leonardo da Vinci que se conocen en el mundo, realmente obras probadas de autoría de Leonardo da Vinci en el mundo no son más de 20. Pero están sus cuadernos que reflejan cómo todos los días estaba preguntándose cómo podemos acortar distancias, cómo podemos transportar, cómo podemos mejorar los ríos, cómo podemos mejorar la termodinámica, todo en función de mejorar el entorno social. Luego hoy se los digo, nuestro sueño como sociedad tiene que estar vinculado a que para que Colombia sea líder, los emprendedores, todos los emprendedores deben ser innovadores sociales. Y todos los innovadores sociales deben adoptar las mejores prácticas del emprendimiento, entendiendo que la curiosidad, la sensibilidad y nuestro posicionamiento frente a los retos sociales es lo que nos va a hacer diferentes. Pero ¿cómo tenemos que educar? ¿Cómo queremos que el sistema educativo reaccione a esto? Y aquí hay un primer elemento. Necesitamos formar criterio. No es simplemente que seamos capaces de resolver ecuaciones, que está bien aprender matemáticas. No es sencillamente que entendamos los elementos de la tabla periódica que muchas veces nos permiten entender muchas de las riquezas que hay en el mundo. Lo que necesitamos primero es criterio. Porque si privilegiamos primero las notas y las pruebas PISA al criterio, no vamos a resolver el gran desafío que es tener una sociedad más humana, y más humana significa rechazar la violencia, el odio, la polarización, la posverdad y ser capaces de tomar mejores decisiones sociales. El sistema educativo tiene que estar volcado en el concepto de criterio. Ética. Se nos olvida tanto la ética. La ética que tiene que ver en la forma en la que me dirijo al otro, la manera en la cual podemos discrepar, la manera en la cual la divergencia nos tiene que motivar a ser capaces de encontrar soluciones comunes. Y eso nos diferencia también de las máquinas. Las máquinas no tienen ética, pueden estar programadas por parámetros, pero no tienen una reflexión ética de carácter autónomo. Y si nosotros sí tenemos esa capacidad y estamos dotadas con criterio, pues desde luego tenemos que ser capaces de curar el conocimiento al cual tenemos acceso. Algo que también las máquinas no lo pueden hacer. Las máquinas pueden tomar información,
a partir de parámetros. Puedes mirar los que tengan mayores niveles de certeza, mayor precisión, a partir de las distintas fuentes abiertas o cerradas. Pero si el sistema educativo nos ayuda a curar el conocimiento y nos dice dónde está esa conexión con la ética y el criterio, vamos a tener la capacidad de forjar los emprendedores que van a estar buscando soluciones de negocios sostenibles, replicables y escalables al servicio de nuestra sociedad. Y eso también tiene que ver con la manera en la cual los emprendedores van a actuar. ¿Qué esperamos de los emprendedores? Liderazgo. Algo que a veces se torna vago. Pero liderar significa dejar las cosas mejor. Trabajar porque las cosas se hagan mejor. Hay muchas personas que erráticamente han sido llamados líderes porque son conductores y agitadores de masas. Hitler era un agitador de masa, pero no era un líder porque tenía una vocación de destrucción. El líder no está pendiente de a ver a quién llama enemigo, sino a quién llama a construir de la mano con un propósito común, sea nacional, sea regional, sea barrial, sea de una industria o de otra. Luego el emprendedor tiene que ser un líder. Y el emprendedor, bajo esas premisas de aprendizaje, puede ayudar a encontrarnos soluciones al transporte público, a la seguridad, a la alimentación, al vestuario, a la ciberseguridad. También hay que ser disruptivos. El emprendedor humanista tiene que ser disruptivo. Ustedes lo vieron ahora con el alcalde Francis Suárez, un líder disruptivo en una ciudad desde lo público. Pero también van a escuchar a Steven Chen, el cofundador de YouTube, que fue disruptivo y creó una plataforma donde miles de millones de personas hoy tienen la posibilidad de distribuir conocimiento y adquirir conocimiento. Y que está volcada también a resolver un desafío social. Y el emprendedor tiene que ser un diseñador nato, un diseñador de procesos, un diseñador de productos, un diseñador de soluciones. Entonces, si con ética, con criterio y curaduría llegamos a ese nivel de emprendimiento, de liderazgo, disrupción y diseño, pues eso nos tiene que también conducir a que nuestra forma de concebir las habilidades sea el factor diferenciador. Y hay que volver también a la esencia de lo más humano. Y aquí es donde yo quiero también dejarles este mensaje. Los emprendedores se caracterizan por una serie de elementos que son únicos y que me llevan a traerles acá la base del pensamiento estoico. Hay que educar a los emprendedores con las bases del estoicismo. ¿Cuáles son? Son 4 virtudes centrales. Coraje, estar dispuesto a tomar riesgos, estar dispuestos a aventurar, estar dispuestos a cambiar. Ese coraje del emprendedor es lo que nos ha permitido en Colombia superar tantas dificultades y adversidades históricas, teniendo los principales centros de producción a cientos de kilómetros de nuestros puertos. Y que Colombia sea vista siempre como una nación de innovación y de inventiva. La templanza del emprendedor. La templanza de poder enfrentar las distintas adversidades y ser capaces de convertirlas en una oportunidad. Decía algo muy importante Marco Aurelio, ese filósofo estoico. Si no es cierto, no lo digas. Si no hace bien, no lo hagas. Si ese elemento de templanza lo transformamos en una adaptación práctica todos los días, donde veamos la dificultad, seamos capaces de superarla, nosotros vamos a seguir estando a la vanguardia. La justicia. La justicia de saber tratar al otro de manera empática,
El emprendedor humanista no tiene que estar pensando tanto inicialmente y todos los días en la ganancia económica, sino en el impacto de sus soluciones, porque eso es lo que le va a generar la capacidad de traer más riqueza, más caja, más capital si se quiere, pero al mismo tiempo contribuir a una mejor sociedad. Y la sabiduría, que es quizás la más difícil de las virtudes estoicas, que es todos los días estar nutriendo el conocimiento. Hoy, apreciados amigos y amigas, en Game Changers Fest veo una reflexión urgente desde el plano colombiano. Nuestra sociedad requiere de nosotros y de ustedes capacidad de adaptación. ¿Cómo vamos a navegar cada una de estas situaciones y retos? ¿Cómo los vamos a mantener curiosos en el conocimiento? ¿Y cómo vamos a tener capacidad de comunicación? Esto no es solamente ver la sociedad a través de los prismas que muchos quieren, volver esto un tema de izquierda a derecha. Para mí hay algo más obvio. Los emprendedores surgen, se hacen y se fortalecen en un ambiente de libertad. Hay naciones que son ricas, que tienen recursos, pero las naciones prósperas son aquellas que tienen libertad. Y la mejor manera de ejercer la libertad es en democracia. Luego, defender la democracia no es un tema distinto a defender la libertad, defender el emprendimiento y la capacidad de transformar nuestras sociedades. Esa tiene que ser la batalla diaria de los emprendedores. Ese es el reto a partir del cual un sistema educativo no nos tiene que llevar a tener sesgos ideológicos, sino mantener la curiosidad empática, ética, de diseño y de capacidad de adaptación que nos permita con nuestros productos tener una mejor sociedad. Eso es lo que está en juego. Y está en juego además bajo algo que de alguna manera ustedes se lo preguntan y nosotros lo entendemos. Hoy estamos en un mundo interconectado. Hoy estamos en un mundo donde hay desafíos que pueden ocurrir en la China o en Ucrania o en el Medio Oriente o en Estados Unidos que nos impactan. El emprendedor humanista de hoy tiene que tener la capacidad de pensar globalmente y actuar localmente. Pensar globalmente es entender las cosas que están ocurriendo allí o allá, que nos traen a nosotros decisiones existenciales. Y localmente, cómo desde aquí podemos construir desarrollo, tecnología y capacidad que nos posicione y nos haga a nosotros tener el pecho en alto, la mente en alta, el cuerpo en alto y posicionar a Colombia dentro de estos retos. Hace pocas semanas publiqué este libro, Fuerza y Verdad. Son 20 conversaciones con los profesores más influyentes de la Universidad de Oxford, de distintas áreas del conocimiento sobre el futuro del humanismo. El emprendedor de hoy debe ser un humanista. Al emprendedor de hoy nada le puede ser indiferente. Y tenemos un reto muy grande como sociedad en el mundo. Los radicalismos están ganando espacio. Los extremistas están ganando espacio. Los que quieren promover la socialización de la pobreza y de la inequidad a partir de la imposición están ganando espacio. Y hay que hackearlos y hay que derrotarlos. Y hay que derrotarlos con humanismo, con la tecnología, con el emprendimiento y con las capacidades del emprendimiento de decirle a nuestra sociedad que un emprendedor será una persona que nunca va a terminar afectada por el rechazo a la riqueza o a la oportunidad que tienen otros. Por el contrario, el emprendedor es un multiplicador de oportunidades. Nuestra sociedad, nuestro sistema educativo nos llama a que hagamos esa transformación hoy con fuerza y con determinación. Ustedes, apreciados emprendedores, tienen un mensaje muy claro para toda Colombia. No vamos a dejar
que nos arrebaten ni la democracia, ni la libertad, ni la capacidad de emprender. Y vamos a resetear el sistema educativo para tener el emprendedor humanista del siglo XXI. Muchísimas gracias.